naturaleza disfrazada de ti. La vida es un viaje en el que el alma oscila entre la liberación y la prisión. Por un lado existe el despierto, que camina con la fortaleza de haber vencido las cadenas invisibles impuestas desde fuera. Su libertad es el fruto de su compromiso profundo, de ese trabajo paciente y dedicado que realiza sobre sí mismo para romper los grilletes de una cultura que imprime su sello en el pensamiento y por ende en la identidad. Su esfuerzo lo ha liberado de las ilusiones impuestas por otros, alcanzando un espacio de independencia interior donde la mente no se adhiere a las sombras de expectativas ajenas. Esta libertad no es un regalo ni una casualidad, es el resultado de haber confrontado y disuelto el ego, esa estructura que, formada por capas de condicionamiento, busca controlar y amoldar. Y en el despierto, esta liberación es tan profunda que no puede ser atrapada por cárceles externas. Es una cualidad intrínseca que se sostiene en sí misma, inquebrantable y verdadera, imperturbable ante las opiniones y juicios que el mundo pueda proyectar. Por otro lado está el dormido, cuyo viaje ha quedado sumido en una espesa niebla de limitación. En su mente, cada pensamiento parece reflejar las opiniones, los miedos y los deseos de los demás. Su esencia se ha debilitado y su libertad se ha evaporado, convirtiéndose en una cautividad de influencias ajenas que, a fuerza de repetirse, han moldeado su identidad. Para el dormido, la vida es una colección de patrones impuestos, de deseos que no le pertenecen, de pensamientos que no son suyos. Su mente se ha vuelto un espacio donde retumban las voces de otros, y en ese espacio él se convierte en una marioneta, despojada de voluntad propia, inmersa en una realidad que no surge de su propio ser, sino de los ecos que le rodean. La esencia de su vida no le pertenece. El dormido está atrapado, prisionero de los pensamientos y las expectativas de otros, como un río que ha perdido su cauce, disuelto en mil corrientes ajenas. Ambos seres, el despierto y el dormido, existen en este mundo, pero sus vidas no podrían ser más diferentes. Uno es dueño de su mente. Su vida es una obra de arte creada con sus propias manos, forjada con coraje y autenticidad. El otro, esclavo de las influencias, se mueve en un mundo que se amolda al designio de los demás, privado de ese espacio en el que podría hallarse a sí mismo. Esta diferencia tan esencial marca sus destinos y define el modo en el que se enfrentan al mundo. El despierto se relaciona con el universo como una entidad libre y soberana, en comunión con lo profundo de su ser, un viajero en su propio sendero, un buscador que no teme perderse porque ha encontrado refugio en su esencia, más allá de las cárceles del pensamiento colectivo. Esta libertad, sin embargo, no es fácil de alcanzar. Exige al buscador una disposición a desmantelar la estructura completa de su identidad preconcebida, a despojarse de toda atadura que no haya nacido de su propia comprensión. El despierto ha tenido que mirar de frente su propio ego y ver en él las capas de ilusiones, de miedos y deseos ajenos que durante años lo guiaron sin su consentimiento. Cada capa que fue desvaneciéndose reveló una verdad más pura, y cada paso fue un acercamiento a una autenticidad que poco a poco destilaba su esencia sin mezcla, sin distorsión. La vida del despierto se convierte así en un proceso de constante depuración, en el que el mundo exterior no impone su dominio sobre él, sino que se convierte en un reflejo de su paz interna, en un espejo de su libertad conquistada. El dormido, en cambio, se encuentra sumergido en un mundo de ruido y distracciones, sin nunca llegar a cuestionar la raíz de sus pensamientos y deseos. En su mente, las voces externas se entremezclan hasta el punto en que ya no puede distinguir cuál es su propio deseo y cuál es una imposición ajena. Esta condición, sin embargo, no es irremediable. Todo dormido alberga la posibilidad de despertar, de emprender el viaje hacia una vida en la que el pensamiento deja de ser una cadena y se convierte en una herramienta de expresión genuina. Pero este despertar no sucede por casualidad, requiere de un compromiso, de un deseo auténtico de comprender, de trascender lo aprendido, de ver más allá de las ilusiones y enfrentar las raíces de lo que ha sido aceptado sin cuestionamiento. El dormido, aún en su prisión, es un ser con potencial de despertar, pero debe desear profundamente esa libertad, anhelarla y, sobre todo, trabajar en su propia transformación con disciplina y valentía. Este proceso es una travesía que cada ser humano puede emprender, una invitación a despojarse de todo aquello que no es auténtico, a liberar la conciencia de las prisiones invisibles.
Es un llamado a reconocer las imposiciones sutiles de la cultura, que desde la infancia buscan moldear cada pensamiento y cada deseo. Así, el despierto se convierte en un faro de inspiración, un recordatorio viviente de que la libertad auténtica está al alcance, pero solo para aquellos que estén dispuestos a desafiar sus propias limitaciones, a indagar más allá de las estructuras de pensamiento y a explorar la esencia misma de su ser. El mundo está lleno de oportunidades para despertar, pero cada ser humano debe elegir de manera consciente el camino que quiere recorrer. En cada pensamiento, en cada acto, en cada elección existe la semilla de la libertad o de la esclavitud. A través del compromiso con uno mismo, del trabajo diario por descubrir lo auténtico y lo falso en cada pensamiento, en cada emoción, es posible trascender las barreras impuestas y vivir en plena concordancia con el ser genuino. Ser libre es recordar que la esencia humana no pertenece a ninguna cultura ni a ninguna estructura. Es algo que se descubre a través de una comunión profunda con lo eterno. Es con esa naturaleza interna que nunca está sujeta a las prisiones del pensamiento, una naturaleza que existe más allá de cualquier definición o límite. Así, el despierto vive en un mundo en el que su libertad es su mayor bien, y cada día es una afirmación de su independencia y su paz interior. El dormido, en cambio, vive en un mundo de rejas invisibles, en una prisión que solo él puede ver si decide observarla con atención. Ambos existen en un mismo plano y, sin embargo, sus vidas son tan distintas como lo es el cielo de la tierra. El despierto ha reconocido la naturaleza ilusoria de toda limitación y su vida se convierte en un viaje de autoexploración, de redescubrimiento, de expansión constante de su conciencia, mientras que el dormido, hasta que no despierte, seguirá sumido en un estado de dependencia, en un mundo de pensamientos que lo confinan, sin saber que la puerta siempre estuvo abierta. El despierto y el dormido representan dos formas de existencia que están a disposición de todo ser humano. La pregunta que cada uno debe hacerse es, ¿qué camino elegir? ¿El de la libertad y la paz que emanan de una vida vivida en autenticidad o el de la complacencia en las estructuras del pensamiento colectivo? La decisión pertenece a cada uno y cada paso que se da hacia la verdad es un paso hacia una libertad que no conoce límites, hacia una paz que no depende de nada ni de nadie, en la que el ser se convierte en su propio guía, en su propia luz, en su propio propósito. Escuela Retornando a la Fuente, Naturaleza, Meditación y Conciencia desde 1983 sostiene: esparce somos amor.